Buen día, iglesia, que Dios te bendiga. Amén. Como dijo Rodrigo, hoy es el día de la familia. Y gloria a Dios porque el nombre de nuestra iglesia es Centro Familiar de Adoración. Entonces, lo que buscamos es que familias enteras puedan adorarle al Señor. De hecho, nosotros estamos en familia aquí reunidos porque somos la familia delante de Dios, porque Él nos adoptó como Padre. Entonces, creo que es una gran bendición este día y que todos los días sea el día de la familia y de la familia en Cristo. Así que creo que hay que darle un aplauso al Señor porque nos permite compartir en familia. Gracias a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque todas las familias aquí reunidas, Señor, vienen a escucharte a ti. No es un hombre, no es una persona, no soy yo. Es tu palabra, Señor, y te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, y que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea esa espada de doble filo que corta y penetra, Señor, hasta el fondo de nuestros tuétanos y nos transforme, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aproximadamente en el año 587 a.C., reinaba un rey con un nombre muy especial. Se llamaba Nabucodonosor, en realidad era el rey de Babilonia. Y en ese año lo que hizo Nabucodonosor fue comenzar a destruir Israel y comenzar a destruir especialmente el templo de Israel. Con la destrucción del templo de Israel empezaron el pueblo judío a ir cautivos a Babilonia y los fue llevando de grupo en grupo. Y el primer grupo, o uno de los primeros grupos que Nabucodonosor arrastró hacia Babilonia, ahí estaba Daniel el de la Biblia, Daniel y sus amigos, Daniel y sus amigos que le fueron cambiados los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué hacía esto Nabucodonosor? Porque él quería captar primeramente y llevar primeramente al grupo de los pensadores, de los reyes, de las personas inteligentes y pensantes, que además de destruir Israel, Nabucodonosor no quería destruir a las personas, sino que quería inculcarle su cultura al pueblo judío. Entonces Nabucodonosor fue llevándolos de grupo en grupo y dejó solamente el remanente en Israel, la gente que cultivaba el campo, que trabajaba la tierra. Esa es la gente que dejó allí en Israel. Pone por rey entonces Nabucodonosor a un rey que se queda en el sur, en Judea, sería en Israel, de nombre Sedequías. Y Sedequías, como dice la palabra de Dios, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Sedequías tenía un profeta al lado que se llamaba Jeremías. Y Jeremías le aconsejaba bien, pero Sedequías resulta que empezó a escuchar falsos profetas y Jeremías le profetiza finalmente que sus hijos van a ser muertos, y además de cumplirse esa promesa, a Sedequías lo captura Nabucodonosor por traición y lo deja preso sacándole los ojos, pero lo deja vivo. Finalmente, en los últimos 70 años del cautiverio de Israel, ya bajo el reinado de Ciro y su profeta Esdras, comienza el pueblo a liberarse a través de Ciro y Esdras. Y en el momento en que empieza a reinar Artajerjes, que fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia, entra en juego el nombre principal del tema que vamos a tratar hoy. Y hoy vamos a hablar de que es hora de reconstruir los muros. Este es el momento, iglesia, y esta es la hora en que nosotros vamos a empezar a reconstruir los muros de la iglesia, los muros de nuestro corazón, los muros de nuestras finanzas, los muros de nuestro matrimonio, los muros de nuestro diálogo y oración con el Señor. Y allí aparece el nombre de Nehemías. Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes. Y esa profesión en su momento no era una profesión cualquiera, era una profesión de confianza. Porque Nehemías lo que hacía era probar el vino
antes que lo probase el rey. Estamos hablando de una persona muy, muy cercana al rey. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer, después de este contexto histórico, Nehemías capítulo 1, versículo 3 en adelante. Nehemías 1, versículo 3. Después de que Nehemías recibe a través de su hermano Ananí la noticia de cómo era el estado del pueblo, esta es la reacción. Dice la palabra de Dios: y me dijeron Ananí y algunos hermanos judíos, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. El número 4 dice: cuando oí estas palabras, y acá viene la reacción de Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Empezó a orar al Señor. Entonces, lo que vemos que Nehemías se contrista en su corazón, y él en ese momento estaba en Susa. Susa era la capital de Babilonia, una capital muy próspera, y él estaba cómodamente al lado del rey, pero se contrista porque su pueblo y las puertas del templo y los muros estaban destruidos. Entonces, él acciona de la siguiente manera: él llora, ayuna y ora. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos algún problema familiar o algún problema financiero o del problema de la índole que puedas elegir, solamente nos quedamos con lo primero? Nos ponemos tristes, lloramos y ahí nos quedamos. Oramos quizás con esas oraciones de urgencia, pero realmente no se contrista nuestro corazón, porque lo único que queremos es que se nos solucione todos los problemas. Sin embargo, Dios nos permite en algunas ocasiones que, por supuesto, nos pongamos tristes, que lloremos, sí, pero después tenemos que levantarnos, tenemos que orar, tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que ayunar. Y vamos a ver cómo Nehemías comienza después una oración con el Señor, reconociendo su pecado y el pecado del pueblo. Entonces, lo que tenemos que saber es que a veces hay muros en nuestras vidas que se van cayendo en silencio, que no nos damos cuenta, mientras nosotros estamos en una situación muy cómoda, como en la capital de Babilonia, y no reaccionamos, pero tenemos que buscar la reacción espiritual del Señor. Y pasa el tiempo, y muchas veces alejados no nos damos cuenta que esos muros se van cayendo. Y lo peor realmente no son las ruinas del muro. Lo peor es estar viviendo en escombros. Lo peor es, no sé si cuando hay algún tipo de construcción en nuestras casas o casa de nuestros parientes, es súper incómodo caminar, transitar, porque los escombros uno no los quiere pisar, hay polvo, hay tierra, hay gente trabajando y es como que un poco incómodo, pero es necesario. A la hora de reconstruir, así como hizo Nehemías, es necesario. Entonces, Dios nos quiere restaurar desde adentro hacia afuera, y por eso el quebrantamiento de Nehemías. El Señor primero nos va a traer quebrantamiento de corazón y después nos va a ir brindando materiales para la reconstrucción. Así que, ¿cuándo comienza realmente la reedificación? La reedificación comienza realmente cuando la ruina te duele o nos duele. Así como le dolió a Nehemías. 70 años antes a Nehemías le dolió eso. Entonces, dice la palabra de Dios en Nehemías 1, vamos a repetir el 1:4. Nehemías no dijo, por ejemplo, qué pena Israel donde están enterrados mis padres. Él dice que se sentó, lloró e hizo duelo y luego ayunó
y oró. Entonces, vemos el proceso para poder recibir la bendición del Señor que nos permita ir a reconstruir esos muros. Entonces, ¿qué área de nuestras vidas están mal o están en afrenta? ¿Qué área de nuestras vidas tenemos que orar al Señor para que nos pueda permitir reedificar esos muros caídos y no estar más entre escombros? Y Nehemías, cuando hace su oración, vamos a ir a Nehemías 1:7. Él no ora en general, es específico en su oración. Y fíjense lo que dice Nehemías 1:7. Y no es una oración que solamente desahoga, sino que es escuchen esto, es una oración de arrepentimiento. Y la segunda cosa es, digan conmigo, sin excusas. Sin excusas. Así tenemos que orar al Señor, porque la palabra dice que Él es dos cosas, fiel y justo para perdonarnos. Entonces, vemos en Nehemías 1:7, dice, en extremo, como muchos de nosotros, no poco, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Siguiente. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré, por los pueblos. Siguiente. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, dice la palabra, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El Señor busca en tu corazón arrepentimiento. Siempre pienso en las primeras palabras de Jesús cuando Él empezó a predicar. ¿Cuáles fueron las primeras? Las primeras de todas. Arrepiéntanse y después dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo primero que dijo Jesús, la primera cosa de la primer prédica, habló de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta por qué Dios valora tanto el arrepentimiento de sus hijos que somos nosotros? Porque Él empezó a cumplir esta promesa a través de Nehemías. Sí, así es. Entonces, ¿qué pecado estás o estamos administrando en secreto? ¿Qué cosa estamos cubriendo? ¿Qué ruinas, qué escombros estamos con la escoba barriendo y escondiendo bajo la alfombra? ¿Qué pecado no estamos confesándole al Señor? Porque a veces queremos cubrir nuestras cosas más íntimas, esas que nadie sabe, con actividades eclesiásticas. Pero Dios, que ve todo, dice la palabra, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice su palabra. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que quiere nuestro Padre. Proceder, no solo pensar en el arrepentimiento. Proceder. Arrepentirnos de corazón. No tengo el corazón correcto, no siento arrepentimiento. Oro al Señor y el Espíritu Santo me va a traer ese arrepentimiento como oraba el rey David. Señor, escudriña mi corazón. Bueno, Señor, pero yo no siento el arrepentimiento. Es que no es un sentimiento. No vas a sentir arrepentirte. Es una confesión, es poner sus mandamientos por obra, es pedir perdón, hasta por eso que no sentís en favor del reino. Porque esa es la voluntad del Padre. ¿Y cómo es la voluntad del Padre? Buena, tres cosas, agradable y perfecta. Entonces Nehemías empieza su oración. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos,
quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué varón? Artajerjes, que era su rey, porque Nehemías era el copero del rey, porque yo servía de copero al rey. Entonces tenemos tres enseñanzas aquí de Nehemías, el cual tenemos que aplicar en nuestras vidas. Reconoce la falta, recuerda la promesa, hace su petición. La repito, reconoce la falta, recuerda la promesa, hace su petición. Lo primero que hace es se arrepiente, reconoce todo lo que acabamos de leer. Y cuando empieza el capítulo 2 de Nehemías, ya en el capítulo 2, y vamos a ir avanzando, hay casi entre 8 y 9 versículos que él tiene ese diálogo con Artajerjes. Ustedes saben que en la antigüedad no estaba permitido estar triste delante del rey, eso era causa de muerte. Eso lo vemos en el libro de Esther. Estaba prohibido entrar en la presencia delante del rey con cilicio y con cara triste, porque eso era muerte. Resulta que en el capítulo 2 de Nehemías empieza el capítulo 2 y empieza el diálogo de Artajerjes. Y es Artajerjes que le dice a Nehemías, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y dice la palabra de Dios que Nehemías temió en gran manera. Claro, era causa de muerte. Y Nehemías empieza ese diálogo. Lo que pasa que en los sepulcros de mis padres, las puertas están destruidas y los muros están destruidos y mis hermanos están dentro de la cautividad y tal cosa y tal cosa. Y dice, rey, si te place, quisiera ir a reconstruir los muros de la casa de mis padres. Y Artajerjes le dice, ¿cuántos días te vas a ir? Nehemías señala el tiempo y no solo por causa de la oración de Nehemías, que le pedía al Señor que le dé gracia delante de aquel varón, no solo le autoriza a Artajerjes a ir a reconstruir los muros, sino que le da cartas de embajada para que vaya pasando las ciudades frente a los demás gobernadores. Además, le da la provisión de la madera con el guardia de los bosques para reconstruir esos muros y parte de las puertas de Israel. Entonces, cuando te sometes en oración al Señor y cuando nos arrepentimos delante del Señor, el Señor es tu proveedor. El Señor nos provee a través de un babilónico, sí, a través de un babilónico. Porque para el Señor no hay barreras. La única barrera a veces somos nosotros por falta de arrepentimiento. Y estar allí en Susa, la capital de Babilonia, estábamos cómodos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando esa palabra viene a nosotros, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No es solamente guardar de males externos, es guardar de lo que yo estoy sintiendo, es guardar lo que estoy cargando y dejando entrar a mi corazón. Por eso tenemos que reedificar los muros. Para que no entre cualquier cosa. Cuando no están los muros correctos, entra cualquiera. Cuando no están los muros correctos dentro de nuestra casa, nuestro templo espiritual, puede entrar cualquier cosa. Y nosotros no queremos que en nuestro templo, que donde vive el Espíritu Santo conmigo, entre cualquiera. Porque la palabra dice, y cerrada la puerta, entra a tu cuarto. Y el Señor está buscando esa intimidad con nosotros. Quiere muros levantados. Quiere una relación. Si nosotros somos su iglesia, somos la esposa de Cristo, quiere intimidad. Y nosotros no podemos andar ventilando, no solo ventilando,
sino dejando entrar cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Por eso tus muros y los míos tienen que ser reedificados. Por eso el Señor nos va a proveer. Por eso nos dice arrepiéntanse. Por eso nos envía con cartas y embajadas. Por eso nos da los materiales para reconstruir. Porque vos y yo necesitamos reconstruir los muros de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y dejar que el reino de Dios realmente gobierne nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra personalidad. Porque no somos nosotros dentro nuestro, es el Señor que nos quiere ministrar. Y el Señor viene a buscarse a sí mismo, no a Noelia, no a Analía, no a Ernesto, a Pedro, a Karen. Es su Espíritu Santo. Entonces, Nehemías reconoce la falta, como dijimos. Y en Nehemías, después de tener esa conversación con Artajerjes, vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 17. Desde el 15. Recuerden que él recibió la noticia de cómo estaba el estado de Judá y sus hermanos en Israel al momento de la cautividad. Y dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Es decir, él no solamente se quedó con lo que escuchó. ¿Qué hizo ahí Nehemías? Chequeó la información. Nunca te guíes solamente por comentarios. ¿Está bien si es un hermano? Perfecto. Solo cuida de chequear la información con el Señor. Por eso hizo lo que hizo. Subí de noche por el torrente, observé el muro, vio todo el muro, dio toda la vuelta, entró por la puerta y se volvió ahí. Fiscalizó la información, la chequeó en su corazón con el Señor. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Pero resulta que él tenía las embajadas de los otros gobernadores, la provisión de Dios, el permiso de Artajerjes. Entonces, en el 17, y este es clave, este versículo, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, reconocimiento, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¡Wow! ¿Saben lo que es oprobio? Lo busqué en el diccionario. Es sinónimo de vergüenza, de deshonra. Y por eso si nuestros muros no están reedificados y reconstruidos, puede haber vergüenza, puede haber humillación y los vamos a reconstruir juntos con el Señor. Y ese es el corazón de Nehemías. Y no estemos más en oprobio, le dijo al pueblo. Cuando Dios pone una carga en tu corazón, también pone la gracia en tus manos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la palabra gracia. Pero ¿y las cargas? ¿No queremos cargar? No queremos cargar. No me quiero ocupar de ese problema ahora, no tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo. Nunca hay tiempo, ¿no? Entonces cuando las papas queman, ahí nos acordamos así como Nehemías, Señor, te rogamos que queremos reverenciar tu nombre. Entonces, el hijo, la hija de Dios, nosotros, busquemos ser más proactivos, no tanto reactivos. Planifiquemos nuestra vida espiritual. Porque Dios es un Dios de orden.
y no, soy malo ordenándome. No te preocupes, sometete al Señor, pedile guía para ordenarte. ¿Acaso a Él le va a costar que un hijo de Dios o una hija de Dios arrepentido, arrepentida, si le pide orden, no le va a guiar? Si hay un corazón arrepentido, claro que lo va a hacer. Mientras tanto vivimos en escombros. Mientras tanto estamos mirando la ruina y cuando ya no nos duele esa ruina es cuando deja de importarnos. Porque estamos cómodos. Entonces todo el mundo quiere la gracia. Yo soy el primero con mi esposa. Y está mal. Porque nadie se quiere llevar las cargas del Señor. ¿Qué dice el Señor en cuanto a las cargas? Venid y llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Pero venid y llevala, dice el Señor. Te vas a llevar cargas, vos dejá las tuyas, pero te vas a llevar las del Señor. Entonces queremos la gracia, pero no queremos cargar las cargas del Señor. Vamos en oración y queremos libres, sin nada. No. Venid y llevad mi yugo. Y el Señor es el que habla de cargas. ¿Qué es fácil y ligera? Mi carga nos dice. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al esfuerzo. Dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Y nosotros tenemos que seguir reedificando los muros de nuestras vidas. La reedificación requiere valentía. Pide, planifica y da el paso. Pide, planifica y da el paso. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos del diálogo que tenía Nehemías con Artajerjes? Vamos a ver parte de ese diálogo en Nehemías capítulo 2, versículo 4 en adelante. Me dijo el rey, Nehemías 2, 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, viene Nehemías, oré al Dios de los cielos, primera cosa que hizo. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Ustedes piensan que Nehemías tenía un ejército esperándolo afuera? ¿Que tenía todo resuelto? Él oró al Señor, halló gracia delante de Dios y delante de Artajerjes su rey. La gracia empieza cuando él con ese rostro triste va a tener ese diálogo con el rey. Y el rey no lo manda a matar porque era prohibido estar triste delante del rey. Y el Señor lo bendice y permitiendo que Artajerjes le conceda ese permiso. Y no solamente le conceda el permiso, sino que le dé las herramientas, la apertura en ese camino. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Dios es nuestro proveedor. ¿Tenés un Artajerjes dando vueltas por tu vida? No es tu proveedor. ¿Hay alguien en tu trabajo, o en tu casa, o en tu familia? ¿Hay algún Artajerjes dando vuelta por ahí que no permite que estés triste delante de él? Sin embargo, Dios, quien renueva sus misericordias cada mañana, está contigo. Es Él el que te va a prosperar y te va a abrir las puertas. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, es lo que hizo Nehemías. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera, digan conmigo, cualquiera. Porque cualquiera, siguiente, 8. Porque todo aquel que recibe, que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿qué hombre hay de vosotros, el 9, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Dios es bueno con sus hijos. ¿Qué vas a hacer esta semana para levantar o reedificar una parte del muro que te pertenece a ti? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos, vamos a orar, nos vamos a arrepentir y le vamos a pedir a Dios. Esto no es ningún secreto mágico, oculto en el entorno espiritual, porque esto está visualizado por la palabra de Dios para nosotros, sus hijos. Nehemías 2:8. Volvemos a Nehemías 2:8. Las cartas. Y carta para Asaf. ¿Cómo le prospera el Señor a Nehemías? Le da herramientas. Y carta para Asaf. Guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, ¿según quién? ¿Según Artajerjes? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y ese es tu Dios, y ese es nuestro Dios, y ese es mi Dios. El que abre puertas donde no hay. El que genera soluciones donde menos lo esperás. Porque para Dios nada es imposible, dice su palabra. Amén. Entonces, la buena mano de mi Dios está sobre mí, es lo que dice Nehemías aquí prácticamente. Hay gente que ora por años para recibir un cambio en su vida, pero nunca quiere poner una piedra. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Dice que la fe sin obras no tiene vida o es muerta. Entonces, oramos, o como hizo Nehemías, lloramos, nos enlutamos, un tiempo te está permitido eso. Pero el otro tiempo, orá, ayuná y movete. Porque Dios tiene grandes cosas para vos y para mí. Para el reino de Dios. Pero necesitamos movernos para sacar esos escombros y empezar a reconstruir y edificar los muros de nuestras vidas. ¿Cómo están los muros de tu oración? ¿Será que hay que reedificar los muros de mi oración en la intimidad con el Señor? La relación con tu esposa o esposo. Hoy a las 5 de la tarde, varones, voy a decir dos cosas. Algunos me miran con cara rara. Esforzados y valientes, tráele a tu esposa hoy a las 5 de la tarde. O aquellos que están con promesas de matrimonio. Yo le hablo a los varones porque para hablar a las damas está mi amada esposa aquí sentada. No nos vamos a acomodar, ¿no? Vamos a venir a aprender a la casa del Señor. Para reedificar y para seguir edificando. Porque hay un momento dado en que Nehemías se encuentra en la mitad del muro. Y en esa mitad del muro, donde el Señor le había prosperado herramientas, personas, pueblo, construían, empiezan un montón de problemas, que ahora los vamos a ver. Pero Dios es fiel. Y dice la palabra de Dios, en Nehemías 4:6. Fíjense lo que dice en Nehemías 4:6. La reedificación siempre tendrá oposición. Hay que trabajar con una mano y pelear con la otra. Entonces empezó en esta etapa de Nehemías capítulo 4
habían dos nombres, uno era Tobías y el otro era Sanbalat, que intentaban impedir la reconstrucción del muro de Jerusalén, porque ellos eran de otro pueblo, eran enemigos de Israel. Y le tendieron muchas trampas para que él retrocediera en el liderazgo del pueblo para la reconstrucción del muro. Pero Nehemías, como estaba conectado con el Señor, nunca cayó en esa trampa. Siempre sometía toda situación al Señor. Entonces intentaron ridiculizarlo, lo amenazaban, conspiraban contra él. Pero Nehemías 4:6 dice, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios es el que nos da el querer y el hacer. No tengo ganas de venir al culto, está lloviendo muy fuerte, no voy a venir hoy a las 5 de la tarde. Someteos a Dios todas las cosas. Andá a tu célula, congregate, orá al Señor. Hace poco vi en Instagram, vi un pastor, hoy es pastor, y le dice a su mamá cuando era chico, le dice, mamá, no tengo ganas de ir al culto. Qué bien, hijo, no hay problema. Vas a venir al culto sin ganas entonces. Así le hablaba la madre. Y él se acuerda de eso hasta hoy en día. Porque no son las ganas ni son las emociones con el Señor, es la obediencia a su palabra. La palabra dice que nos conviene congregarnos. Nunca dice que es placentero, a pesar de que lo es. Pero ¿por qué el Señor no puso primero, vayan al culto porque les va a encantar? Y a veces uno no tiene ganas de ir al culto, no tiene ganas de despertarse como este pastor, pero lo hacemos por amor de su nombre. Jesús en Getsemaní tenía ganas de dejar todo. ¿Qué hizo? Oró al Padre y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, ¿no? La obediencia es más importante que la emoción y el sentimiento. Porque le obedezco, porque le amo al Señor y valoro lo que hizo en la cruz del Calvario por mí, porque si Él fue obediente, como Él es, yo soy. Porque Él es mi Padre. Y entonces aprendemos del Padre o de quién estamos aprendiendo. Y el Padre es un Dios de obediencia y es un Dios de orden y es un Dios que planifica. Y ese es el Padre. La reedificación de los muros requería planificación también, de parte de Nehemías. Entonces, Nehemías no responde con pánico. Nehemías 4:9, ¿qué dice Nehemías 4:9? Entonces oramos a nuestro Dios cuando empezaron los problemas y por causa de ellos, de los enemigos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Primera de Pedro 5:8. Viene así la palabra. Primera de Pedro 5:8. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad de día y de noche, como Nehemías, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Pero si vos y yo velamos de día y de noche con la presencia del Señor y hacemos lo que hizo Nehemías, ponemos guarda a través de nuestras oraciones, nuestro ayuno, el entorno espiritual, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solo está expectante el ángel de Jehová, está para defendernos también. Él nos defiende, Él te provee, Él te abre las puertas. Vas a ver maldades en el camino, vas a ver oposición. Cuando llegaste a la mitad de la obra del Señor, claro que sí, en el mundo tendréis aflicción. No es todo color de rosa en el reino de Dios. Saquémonos eso de la cabeza. Pobre Jesús no vivió todo color de rosa. Lo escupían, lo insultaban, murió crucificado. Y las mismas cosas
padeceremos juntamente con Él, dice la palabra. Por eso juntamente con Cristo estoy crucificado. Si no, estaríamos en el paraíso directo sin pasar por la cruz. No existe. Lo que existe es la gracia del Señor. Nehemías 4 del 13 al 14. Nehemías 4 del 13 al 14, y voy mirando el tiempo. Entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Acá estamos el pueblo en familias. Con sus espadas, que es la palabra de Dios, con sus lanzas y con sus arcos, en guardia. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo, había nobles ya en ese momento, y el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Varones, peleen por su familia, por sus casas, por sus hijas, por sus esposas. ¿Qué estamos esperando? Corriendo a la casa del Señor a reedificar los muros de la familia con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que habla Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Hay una guerra espiritual que está en movimiento, pero los hijos de Dios no nos podemos quedar quietecitos en un lugar de comodidad como Susa. Tenemos que salir a pelear. Y el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro proveedor de palabra, de aliento en momentos difíciles. Entonces tomemos la decisión con valentía. Esto que ustedes están viendo y escuchando, esto no es un show. Esto es la palabra de Dios para tu vida y tu familia. Y déjame decirte que Dios toma muy en serio cuando tomamos la decisión en favor de su reino. Porque Él creó la familia. Entonces tenemos que orar y ponernos en la brecha y pelear esta batalla con las armas del Señor. Y cuando entendemos, vuelvo a mencionar el inconveniente y el problema, yo sé que cuesta, varones, sé que cuesta. Salgamos de ese lugar de comodidad. Empecemos a ejercitar los músculos espirituales. A mí también me tocó reconstruir una familia con el Señor. Esta familia. Nosotros con mi esposa venimos de un divorcio. Yo estoy casado 2 veces con la misma mujer. En serio. Es un testimonio de vida. Y nos tocó reconstruir los muros de nuestra familia y de nuestro matrimonio juntos. Pero tenemos que tomar la decisión. Quiero que los varones repitan conmigo. Hoy levanto el primer ladrillo. No. Terrible. Yo creo que las mujeres que escucharon esto, vamos de nuevo. Hoy levanto el primer ladrillo en favor de mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso de las esposas o de las mujeres. No, pero en serio, de verdad. Isaías 41:10. Mucho tenemos que aprender de la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Varones, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo si te faltan fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es Dios. Varones y mujeres, siempre. Me duele, Señor. Siempre. Siempre. Porque Dios pelea por sus hijos. Y Jesús, que está sentado a la diestra del Padre hoy, dice la palabra que Él sigue intercediendo por nosotros.
para reconstruir los muros de tu casa y de tu hogar. En el nombre de Jesús. Nehemías 4, versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, la distribución de las acciones. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Velad y orad. Esto estaban haciendo ellos. De día y de noche. Montaban guardia. Entonces, cuando estás reconstruyendo esos muros, reedificando, para no estar más en oprobio delante de Dios, a veces tenés que trabajar y al mismo tiempo no bajar la guardia. Porque son momentos. Normalmente el ser humano, cuando tiene un inconveniente que a uno le parece grave, empieza a decaer y cree que el momento va a durar para siempre. No, son momentos. El desierto es un momento, es un proceso hasta que te sometas al arrepentimiento y a la voluntad del Padre. No es para quedarte ahí para siempre. Porque Dios te quiere cargar en sus brazos y llevarte de la mano. Camino al Gólgota como Él caminó. El camino al Gólgota fue durísimo. Tenemos que caminar ese camino para estar juntamente, primero crucificado con Cristo. Pablo nos dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, pero antes hubo latigazos, tortura, lo mismo que Nehemías, difamación, porque a Nehemías lo difamaban, lo querían engañar. Hay que caminar ese camino, pero el Espíritu Santo está allí, como lo que acabamos de leer de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, no mires con tus ojos carnales. Si te faltan fuerzas, Salmos 92:10. Salmos 92:10. A todos nos faltan fuerzas en algún momento de nuestras vidas, a todos. Nadie es Superman o indestructible. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, dice la palabra. Seré ungido con aceite fresco. Dios renueva nuestras fuerzas. Y el muro se termina en algún momento dado. Y el muro se termina para que la palabra vuelva al centro de nuestras vidas. La reedificación del muro física ocurre cuando primero en mi corazón vino el arrepentimiento, vino la convicción y ya empecé a construir antes el plan en mi mente antes de que ocurra físicamente. Por eso la oración de Nehemías al principio fue sin excusas. Señor, hemos pecado contra ti, yo y mi pueblo. Hoy queremos reverenciar tu nombre. Hoy queremos serte obediente, porque tú eres Dios grande, fuerte, digno de toda gloria y toda honra y toda alabanza. Dice la palabra de Dios que Dios no soporta a los soberbios. Entonces nosotros no podemos ir con cara triste delante del Rey y tampoco podemos ir con soberbia. La humildad, sed mansos y humildes de corazón, como era Jesús. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que pedirle en oración al Espíritu Santo parecerle a Jesús? Ya no vivo yo, Cristo vive en. Ese es Jesús. Porque si vivo yo, dejo los escombros allí, las ruinas, no reedifico nada, no me interesa, estoy muy cómodo, no tengo tiempo, no lo voy a hacer por orgullo,
No quiero reconstruir una relación con un pariente o con una amistad. No voy a perdonar a mi ex mujer o a mi ex marido. No los perdono, yo no los voy a llamar, no la voy a llamar. Soberbia se llama eso. ¿Qué dice el Padre? El Padre nuestro, en la parte final, cuando Jesús enseña, Señor, enséñanos a orar. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre me llamó la atención la última parte donde dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos ¿a quién? Pero el perdón a nuestras ofensas, fíjense que está condicionado, así como nosotros perdonamos. Volvemos al ejemplo de la gracia y la carga. Queremos la gracia, pero no queremos la carga. Queremos la bendición, pero no queremos trabajar para el reino. No queremos trabajar para reedificar nuestros muros. No queremos trabajar para el reino del Señor. Ponemos 250.000 excusas para ir a la célula. Otras 240.000 para no congregarnos. Otras 70.000 para no abrir la Biblia. Otras 40.000 para no orar. Señor, hemos pecado en extremo, le dijo Nehemías. En extremo. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor la convicción de pecado a través del Espíritu Santo para que nos permita arrepentirnos de verdad, iglesia. No para, como se dice hoy, para la exportación, que venimos los domingos con la Biblia bajo el brazo para que todo el mundo nos vea, pero resulta que internamente no oramos, pero no pusimos una piedra, porque es incómodo. Hoy nuestra oración al Señor tiene que ser esa. Y estar en guardia, como acabamos de leer. Con una mano trabajaban en la obra terminando este versículo y en la otra tenían la espada. Y de verdad les digo, en Efesios 6, del 10 al 20 habla de la guerra espiritual y dice allí que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y muchas veces la espada es para cortar cabezas. Aparece un Goliat por ahí, cortamos la cabeza de Goliat, sí. Pero también la espada es para decir perdón o te perdono. Porque si la espada es la palabra de Dios, la palabra de Dios no solo corta cabezas. La espada, que es la palabra de Dios, corta también tus propias emociones y sentimientos mal generados que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa también es la espada del Espíritu, esa también es la palabra de Dios. El muro se termina para que la palabra vuelva al centro. Cuando el muro estuvo listo, el pueblo no es que hizo un desfile de gran orgullo, aplaudieron todos, eso no hizo el pueblo. Además de reconstruir el muro, así como oró Nehemías, con aquel guarda del bosque también reconstruyeron parte de las puertas. Escuchen esto. Y dice en Nehemías que una de las puertas que reconstruyeron fue la puerta de las ovejas. ¿Ustedes sabían que la puerta de las ovejas era la única puerta que no se candadeaba las 24 horas? ¿Sabían que por esa puerta es donde pasó nuestro Señor Jesucristo? Esa misma puerta, la puerta de las ovejas. ¿Sabías que la puerta del Señor Jesús está abierta, como dice el pastor, 24/7 para recibirnos a nosotros? ¿Sabías que desde que el velo se rasgó, nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia?
y hallar allí el oportuno socorro. Eso dice la palabra de Dios. Entonces las puertas del Señor están abiertas 24 horas para lo que necesitemos. Hablemos de arrepentimiento. En Nehemías, para ir avanzando, capítulo 8, versículo 1. ¿Me pueden ayudar en el teclado o la alabanza? No. La alabanza / teclado. El muro en realidad no era el destino, era el entorno para la restauración, lo que Dios quería reconstruir. Y en Nehemías capítulo 8, 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como en un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras que era el sacerdote, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Él empezó a leer la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. ¡Wow! En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una vez que se reconstruyeron los muros, el pueblo empezó a adorar al Señor, a escuchar su palabra. Y es largo el relato donde el pueblo empieza a adorar nuevamente al Jehová, a Dios de Israel, a nuestro Dios. Entonces vemos que la señal de una reedificación real en todo lo que acabamos de leer es que la palabra vuelve a gobernar lo que antes gobernaba la ruina o las ruinas. La verdadera señal es que el Señor es quien nos va a reedificar a nosotros. Entonces, antes de terminar, quisiera hablarle a las personas que hoy se dieron cuenta que no solo tienen muros caídos, que están lejos de Dios, porque Dios le autorizó a Nehemías a reconstruir unos muros y parte de la ciudad, pero Jesús vino a reconstruir nuestro templo, nuestro corazón, para que nos parezcamos a Él. Él vino a salvarnos a cada uno de nosotros. El Señor no vino solo para tapar grietas. Él vino para hacerte nuevo a vos y a mí. La Biblia dice que el pecado nos deja en ruinas y que separados de Dios, pero Cristo cargó nuestra vergüenza en la cruz, porque Él, cuando murió crucificado, estaba desnudo y estaba solo. Había unas pocas personas delante de Él. Lo dejaron solo. Pero si querés reconstruir los muros de tu corazón, de tu matrimonio, de tu relación con Dios, de tu oración, Él no te va a dejar solo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios
más que la nuestra o la de otros, porque su palabra me gobierna y nos gobierna a través de su Espíritu Santo. No hay excusas. No pongas excusas como Nehemías. Él oró con sinceridad. Nehemías oró con sinceridad. No pongas excusas. Cuando el Señor invitó a su pueblo a la cena, empezaron las excusas. No puedo ir a la cena que invita el Señor porque he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. No puedo ir a la cena del Señor porque no tengo tiempo. No puedo ocuparme de orar porque tengo que hacer tal y tal cosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir orando y no poner la primer piedra? Es la pregunta. Ponete de pie, vamos a orar. Es hora de reedificar los muros. Es hora. Hoy, domingo 26 de abril, Día de la Familia, vamos a reconstruir los muros en esas grietas familiares que no sé ni siquiera que si las veo. No entiendo si están bien o mal, pero lo que voy a hacer es orar para que el Señor me traiga luz. Entonces, si tenés muros caídos en alguna parte de tu vida, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tu pueblo que te alaba y te adora, Señor. Y estamos aquí presentes, Señor. Venimos a humillarnos delante de ti. Venimos a decirte, Señor, que hemos pecado contra ti, contra el cielo, que nos arrepentimos, Señor, que no queremos vivir en cautividad, Señor, que queremos reconstruir esos muros que estaban caídos, porque te necesitamos, Señor, te necesitamos en casa, en mi casa espiritual y en mi casa física, y tu pueblo, Señor, necesita de ti. Clamamos a gran voz, Señor, que nos limpies, que nos perdones, que nos laves con tu preciosa sangre, la cual, Señor, ha borrado nuestro oprobio delante del Padre, porque es sangre real, Señor. Y hoy venimos a decirle a tu pueblo que Dios no te mostró la grieta para condenarte, sino para enviarte a reconstruir, para que en una mano hagamos la obra y la otra en la espada podamos edificar y vigilar, Señor. Que el muro se levanta por fuera, cuando el altar se levanta por dentro. Y por eso te clamamos a ti, Dios Padre Todopoderoso. No es solo reedificar piedras, es restaurar identidad, Señor. Porque es tu identidad la que tiene que estar en cada uno de nosotros. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y queremos hacer morir las obras de la carne, Señor, porque no sirven para nada. Y nuestras obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Y no podemos presentarnos tristes delante del Rey, delante de ti, Señor. Por eso nos arrepentimos, porque queremos glorificar tu nombre. Dios no te unge desde las excusas, sino desde la obediencia a su palabra. La restauración no es un evento, es una decisión sostenida. Si la palabra no vuelve al centro, el muro vuelve a caerse, pero nosotros levantamos, Señor, los muros en tu nombre. Ayúdanos, límpianos. Porque tú tienes el poder y la gloria para hacerlo. No naciste para sobrevivir en ruinas.
Naciste para adorar con libertad. Nacimos para adorar al Señor y estar en su presencia. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que te manifiestes poderosamente en cada una o en cada uno de los representantes y las representantes de familia que están aquí, para que la luz de tu palabra, Señor, prevalezca ante cualquier tiniebla. Y si nos desacreditan y si se burlan como le pasó a Nehemías, Señor, nosotros más fuerte continuaremos con la obra y seguiremos construyendo en tu reino, porque no tenemos vergüenza delante de tu presencia, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Y te damos gracias por esta mañana, Señor, porque tú nos das las fuerzas, las que no tenemos nosotros, para reconstruir a nuestra Jerusalén. Y te damos gracias por eso, Señor. Y vamos a hacer una oración cortita por esas familias o familiares que aún no han venido a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por esas personas. Y voy a repetir su nombre en mi mente, el nombre o los nombres de la persona en mi mente. Padre, te doy gracias por esas personas que aún no están en tus caminos, Señor. Oramos por esas personas para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que han muerto por ellos para que puedan ser salvos, Señor. Te pedimos que los traigas con lazos de amor a tu reino, Señor. Sabemos que habrá resistencia en esos muros. Quizás esas personas son unos muros indestructibles, pero para ti, Señor, no hay imposibles para derribar y construir los muros correctos. No estamos hablando de un muro perfecto, estamos hablando de un muro correcto. Señor, tú eres nuestro Salvador, Señor, y te damos gracias por esas personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.